quienes estaban en la sesión pasada recuerdan que hablamos de unos errores comunes en los procesos de participación y Daniel e Itaí también hicieron mención de algunos problemas que tienen en común los procesos participativos, más allá de si son en Colombia o si son en Suecia, pues pareciera que dialogar con la ciudadanía tiene unos retos comunes. Y ambos también nos mencionaban que había algo muy importante y era evitar las falsas expectativas. Entonces vamos a dedicarle lo que nos queda de sesión a hablar de cómo hacemos para no generar falsas expectativas, porque si bien yo puedo decir como no está bien generar falsas expectativas, pues todos podemos entender eso de una manera distinta y a través de la experiencia que nos ha transferido Salar y los municipios suecos, pero también a través de la experiencia que nosotros tenemos de trabajo con los municipios colombianos, pues nos hemos dado cuenta de que hay algunas cosas que nos ayudan a no generar falsas expectativas. Entonces, sobre eso vamos a hablar en este ratito que nos queda y hay al menos tres cosas que nosotros consideramos importantes en este proceso de no generar falsas expectativas. La primera es planear. Planear al interior de la administración, al menos, porque uno podría planear muchas cosas más, pero al menos para arrancar tener dos cosas claras. Uno, pues el tema sobre el que va a ser el diálogo y cuál es su meta o cuál es su propósito al hacer ese diálogo con la ciudadanía. Cuando veíamos en la sesión pasada esa historia de cómo en Suecia se llegó a trabajar sistemáticamente con diálogo ciudadano, veíamos que una de las cosas que ellos encontraron en los municipios suecos es que los procesos de participación no se planeaban. Y acá nosotros tenemos, ustedes lo han mencionado en el chat, previstos muchos comités, muchas mesas, pero muchas veces, a pesar de tener previsto eso, cuando vamos a dialogar con la ciudadanía más amplia, no solo con la que está en el comité o en la mesa o la que está como en ese espacio específico, sino cuando vamos a hacer un diálogo un poco más amplio con la ciudadanía, no planeamos, creemos que la única meta que hay es que llegue muchísima gente, muchísimos ciudadanos y no hacemos una planeación dentro de la alcaldía de lo que vamos a hacer en el diálogo. Y en el peor de los casos, muchas veces el diálogo está a cargo de una sola persona. Entonces, esa persona en su cabeza seguramente tiene algunas ideas, pues seguro no hizo como una planeación tan extensa y sale como con sus ideas y con lo que trae y eso, como hablábamos antes, también choca con las expectativas que puede tener la ciudadanía sobre ese diálogo. Entonces, creemos que planear es fundamental para evitar las falsas expectativas, porque cuando yo planeo, yo sé qué quiero. Y cuando yo sé qué quiero, yo le puedo decir al otro qué puede esperar y qué es lo que estamos haciendo. ¿Para qué es este diálogo? ¿De qué se trata? Cuando yo tengo unas metas claras, yo puedo al final evaluar lo que pasó en ese diálogo. Entonces, todo el proceso de planeación como una planeación estratégica inicial del diálogo ciudadano es fundamental para arrancar. Muchas veces la planeación termina siendo reducida a imprimir listados de asistencia y salir corriendo a buscar a las personas para participar. Y muchas veces, y creo que Daniel lo decía al final de su intervención, pues la participación termina siendo como un elemento como para quedar bien, pero no se hace este proceso concienzudamente. Entonces, ese es como para, si queremos evitar las falsas expectativas, arranquemos los diálogos planeándolos. Vamos a planear qué es lo que vamos a hacer, vamos a planear de qué queremos hablar con la ciudadanía, vamos a definir unas metas claras. De esa manera les podemos contar a qué los estamos convocando, a qué vinieron. La segunda es preguntar adecuadamente. Lo tengo en verde y ahí en la mitad, porque pues para preguntar adecuadamente hay que planear la pregunta y también hay que comunicarla correctamente. Eh,
hay varias cosas para tener en cuenta cuando se le pregunta a la ciudadanía. Hoy también nos mencionaban una que es importante y es, pues, si ya hemos preguntado esto una y otra vez, si ya hay resultados sobre eso que preguntamos, pues podemos usar los resultados que ya tenemos. Si la gente durante muchos diálogos ha dicho lo mismo, pues podemos hacer algo con lo que la gente nos dijo, no preguntar reiteradamente lo mismo, pero hay otras cosas también muy importantes alrededor de la pregunta, y es que la pregunta es el único vehículo a veces que tenemos entre la administración y la ciudadanía. Entonces, la gente no ve todo el fondo del diálogo, sino que ve una pregunta o ve en un formato una pregunta o ve en un espacio de trabajo que le hacen una pregunta. Entonces, si la pregunta no es una pregunta adecuada, si la pregunta genera demasiadas expectativas, pues entonces estamos cayendo en ese error de transmitirle a la gente que se puede hacer todo y no en transmitirle a la gente que estamos dentro de una administración municipal que tiene unos límites de recursos, que tiene unos límites de competencias y que la pregunta debe transmitir realmente hasta dónde puede llegar la participación de la ciudadanía. Y el tercer elemento que consideramos importante para evitar las falsas expectativas es comunicar. Comunicar esa meta o ese propósito que planeamos en el diálogo. Si lo que dijimos es que queremos que la gente venga a darnos su opinión sobre cómo está funcionando un servicio, tenemos que decirle a la gente en el espacio de diálogo, los estamos convocando y estamos en este espacio para comunicarles a ustedes para preguntarles a ustedes cuál es su opinión sobre un servicio determinado. Si la gente llega y dice como yo estoy acá y unos creen que es porque van a cambiar totalmente el servicio, otros creen que porque todo lo que ellos vayan a decir en ese diálogo se va a hacer, otros creen otra cosa distinta, pues va a ser muy difícil ese diálogo y sobre todo va a ser muy frustrante. Ustedes en el chat ponían mucho el tema de la desconfianza y eso es clave, evitar las falsas expectativas, pues también evita que generemos desconfianza, y estos tres elementos son muy importantes y comunicarle a la ciudadanía a qué viene es importante en este proceso de no generar más ilusión de la que realmente podemos cumplir. Entonces vamos a ver estos tres elementos con un poquito más de profundidad. Cuando hablamos de planear, lo primero que decía era tenemos que pues planear el tema, tenemos que revisar bien sobre qué es que estamos haciendo ese diálogo. Entonces, aquí vemos como que de pronto estamos en la alcaldía y alguien dice, vamos a arreglar el parque principal, o otra persona dice, no sabemos qué necesitan en la zona rural para mejorar la producción, y de pronto sobre esos temas decimos, bueno, queremos hacer un diálogo, queremos trabajar y escuchar a la ciudadanía sobre este tema. Pero hay unos criterios muy importantes y los hemos mencionado tanto en la primera sesión como hoy, para poder saber que ese tema del que yo quiero hacer, sobre el que yo quiero hacer un diálogo, si es un tema, por decirlo de alguna manera, adecuado para hacer un diálogo ciudadano. El primero, y somos muy reiterativas y reiterativos en esto, es elegir un tema sobre el cual no se haya tomado una decisión previa. Si la decisión ya está tomada, si es muy tarde en el proceso y lo que dice la ciudadanía no se puede tener en cuenta, es mejor no hacer un diálogo ciudadano sobre ese tema porque generamos falsas expectativas. Entonces, es muy importante elegir un tema sobre el que no se haya tomado una decisión previa, y un tema, eso está relacionado con que el municipio está dispuesto a dejarse influenciar por la ciudadanía. En concreto, lo veíamos en uno de los casos que nos decían, nosotros creíamos que el tema central era el carro y nos dimos cuenta de que no, que la gente estaba más interesada en hablar de peatones y bicicletas. Entonces, yo como municipio, como funcionario, ¿qué estoy haciendo? Dejándome influenciar por la ciudadanía. Si yo de entrada digo, en este tema, lo que dice la ciudadanía no me interesa, en este tema, lo que dice la ciudadanía, yo realmente no creo mucho en el criterio de la ciudadanía para eso. Entonces debemos revisar qué hay de fondo,
porque no tiene mucho sentido invitar a la ciudadanía a que invierta su tiempo, invierta sus recursos para hablar de un tema en el que nosotros creemos que ya tenemos la última respuesta y en el que no vamos a dejar que la ciudadanía influya. Entonces, ese es un primer criterio para revisar si el tema sobre el cual estamos hablando es un tema que debe ser tenido en cuenta para un diálogo ciudadano. Hay un segundo criterio y es, nosotros lo ponemos como que no, la idea no es quedar mal. Si yo abro un espacio de diálogo, la idea es que después de ese espacio de diálogo la gente sienta más confianza, que la gente no diga, uy, esta administración me incumplió. Entonces, para no quedar mal, debemos estar seguros de que podemos actuar sobre el tema del que vamos a hacer el diálogo. Y en ese sentido es muy importante revisar si el municipio tiene competencias y recursos para actuar sobre ese tema del diálogo. Si yo voy a hacer una pregunta acerca de los andenes, entonces tengo que estar seguro que sí es mi competencia y sí son mis recursos. Yo de pronto puedo hacer algunos diálogos y decirle a la gente, esta parte del diálogo es para recoger las propuestas de ustedes y llevarlas a una entidad nacional, pero tengo que comunicarle a la gente qué es lo que voy a hacer y si esas respuestas se las voy a llevar a otro. Pero si yo estoy diciendo que yo desde el municipio estoy organizando un diálogo es porque puedo hacer algo con lo que la gente me está diciendo, porque como dice ahí, pues la idea no es quedar mal, la idea es que sobre el tema que estamos tratando, pues realmente podamos actuar. Esos son al menos los dos criterios que es muy importante tener en cuenta a la hora de elegir un tema y a la hora de ver si ese tema es un tema susceptible para hacer un diálogo ciudadano y como les decía antes, pues esto hace parte del proceso de planeación del diálogo. Si simplemente tenemos un tema y decimos es que tenemos que hacer el diálogo sobre este tema y no pensamos un poco en estos criterios, si ya se tomó una decisión, si no se tomó una decisión, si realmente tenemos competencias y recursos, pues podemos caer en la generación de falsas expectativas. Luego viene la meta y es, como decía antes, pues es muy importante que al interior de la administración, antes de arrancar el diálogo, digamos, bueno, cuál es el objetivo de esto, cuál es el propósito de esto, cuál es la meta que tenemos en este diálogo, porque si uno no tiene una meta en el diálogo, pues es como si uno camina sin ningún rumbo. Uno dice como, bueno, ¿qué vamos a obtener de esto? ¿Qué vamos a obtener del diálogo? También nos lleva a pensar cómo lo vamos a usar. Si tengo este tema y quiero hablar con la ciudadanía sobre eso, es porque la ciudadanía tiene algo importante para decir sobre ese tema. Después, ¿yo cómo voy a usar esa información? Y hay otras cosas un poco más como de la relación alcaldía-ciudadanía y es, pues yo también como quiero que la gente, yo hago este diálogo, sabemos que el diálogo puede ayudarnos a generar confianza. También creo que Itaí nos decía, también sabemos que si hacemos un mal diálogo, podemos generar mucha desconfianza. Entonces, además de tener la meta de hacer el diálogo y al final decir, hicimos un diálogo ciudadano, bueno, yo qué quiero hacer con los resultados que salgan de acá, cómo quiero que me perciba la gente en el municipio después de haber hecho ese diálogo. Es importante tener una o varias metas y además porque establecer metas nos facilita la evaluación de resultados y el aprendizaje. Es muy común y lo conversamos en la sesión pasada, que la única meta del diálogo sea que venga mucha gente. Y entonces, cuando esa es la única meta del diálogo, pues estamos evaluando una cosa. Pero es muy extraño porque todos, y lo leemos en el chat y escuchamos a las personas que tienen experiencia en diálogo acá en Colombia, a las personas que traen sus experiencias internacionales, que siempre estamos hablando de muchas más cosas. Estamos hablando de la relación gobierno-ciudadanía, estamos hablando de la democracia, estamos hablando de la generación de confianza, estamos hablando de la posibilidad de ganar el apoyo de los ciudadanos para hacer nuestras ideas realidad. Estamos hablando de la posibilidad de evitar conflictos a través del diálogo, pero cuando hablamos de la meta, traer muchos ciudadanos. Entonces, es como que no se compadece
una cosa con otro, y por eso es necesario que establezcamos otro tipo de metas y las evaluemos, y así vayamos aprendiendo cómo hacer mejores diálogos con la ciudadanía, diálogos con mayor calidad. Esas metas es importante hacerlas explícitas, es decir, como contar también dentro del equipo que está planeando, y ahora también vamos a ver y contar hacia afuera, como decía, comunicar hacia afuera qué es lo que nos estamos proponiendo. Y acá pues esto de lo que venía hablando, y es que las metas no son solamente cuantitativas, es decir, no solamente nos podemos basar en cuántos ciudadanos asistieron, sino que es necesario establecer otro tipo de metas. Como decía también Daniel en su presentación, pues esto no es que haya una receta mágica para hacer el diálogo ciudadano. Estos son unas herramientas que pueden ayudarnos a guiar este proceso. Y en el caso de las metas, les voy a presentar algunas preguntas, así como esos criterios que teníamos para el tema, algunas preguntas que les pueden ayudar cuando estén preparando un diálogo ciudadano para fijar cuáles serían esas metas. Una primera pregunta que podemos hacernos es: ¿qué queremos obtener con este diálogo? Esa pregunta se puede responder de distintas maneras, pero nosotros acá al menos los hemos invitado a resolverlas de esta manera, y es que queremos la opinión de gente que no habíamos escuchado antes, queremos las preferencias de la ciudadanía entre distintas opciones de acción para enfrentar una problemática. Entonces, pues yo solamente tengo dos posibilidades de hacer con mis andenes A o B, entonces mejor no le pregunto a la gente qué haría usted con los andenes, y no le digo, mire, usted prefiere A o B, porque no, si como municipio no tengo opción de hacer más, pues es quizás mejor eso. ¿Qué queremos obtener? Queremos una opinión, queremos las preferencias, queremos que nos cuenten sus problemas, queremos que nos hablen de las críticas que tienen sobre un espacio, queremos que nos digan lo bueno que ven en un espacio. ¿Cuál es ese insumo que queremos obtener? Porque consideramos que lo vamos a tener en cuenta después de hacer el diálogo. La segunda pregunta es: ¿para qué usaremos el resultado de este diálogo? Eso nos orienta muchísimo a la hora de establecer una meta, porque hay distintas formas de usar el resultado de un diálogo ciudadano. Muchas veces, y creo que eso es muy común, la ciudadanía piensa que cuando participa, lo que va a pasar es que lo que dijo se va a convertir en realidad. Y eso no tiene que ver con que la ciudadanía, como dicen algunos, no entienda qué es lo que pasa, sino con que no le decimos a la ciudadanía qué es lo que va a pasar con el resultado de ese diálogo. Y muchas veces no le decimos a la ciudadanía qué va a pasar con el resultado de ese diálogo porque no hemos planeado previamente para qué exactamente vamos a usar el resultado de este diálogo. Hay un ejemplo que me gusta dar porque creo que ilustra bien esto, y es cuando invitamos a la participación en la formulación de políticas públicas. Entonces, si yo invito a la gente a participar en la formulación de políticas, de la política pública de mujer y género, pues yo me puedo imaginar que lo que yo voy a decir es porque van a hacer un programa a partir de mi opinión. Y Ángela se puede imaginar que con lo que ella va a decir, lo que van a hacer son una priorización de proyectos específicos en el marco de la política. Y Marcela puede haber estado más cerquita de la administración y decir, como no, yo sí sé que lo que vamos a decir allá es solamente para el diagnóstico. Entonces, es muy importante decirle a la gente con la mayor especificidad posible para qué usaremos el resultado de ese diálogo, y para poder usarlo es necesario pues planear y ponernos de acuerdo en la administración cómo vamos a usar ese resultado. Entonces acá, como ven, pues podemos usar ese resultado en el diagnóstico, podemos usar ese resultado en los insumos, como insumo de un proceso de planeación, podemos usar ese resultado que pues es como realmente le gusta más seguramente a la gente el uso del resultado, es en la implementación. Yo veía una cosa que estaba mal, y después de hacer un proceso participativo, eso lo usaron para definir y
una acción e implementarla. Esos resultados concretos pues son muy importantes para generar confianza, aunque es entendible que muchas veces pues el resultado de un proceso participativo toma más tiempo, y también podemos usarlos en la evaluación. Una tercera pregunta que podemos hacernos para formular las metas o para tener en cuenta a la hora de establecer las metas del diálogo es qué cambio queremos observar en el municipio después del diálogo ciudadano. ¿Qué va a cambiar? Entonces puede ser, como decía, una cosa, acá no había política pública de mujer y género, ahora va a haber una política pública con un diagnóstico participativo, pero pueden ser cosas más concretas. Yo lo que quiero ver en el municipio, porque estoy dialogando sobre esto, es que la gente, que haya menos accidentes en los que se involucren peatones. Yo quiero que las niñas y los niños usen el parque de manera igualitaria, porque me he dado cuenta que el parque solo lo usan los niños. Entonces voy a intentar hacer un diálogo con ellos, y después del diálogo lo que quiero ver es que se use el parque igualitariamente. Yo lo que quiero es que en esa plaza de mercado que nadie está entrando a comprar y que está desordenada, la quiero ver limpia y quiero que la gente llegue más. Yo quiero que el parque principal sea más concurrido y más seguro. Entonces, ¿qué cambios queremos ver en el municipio después de hacer el diálogo ciudadano? Eso es muy importante, porque seguramente también nos permite conectar más con esa idea que tienen los ciudadanos de ver resultados concretos, y pues esto se encadena con lo que decía antes, y después resultados en asuntos en los que nosotros tenemos competencias, recursos y demás. Y finalmente, una pregunta que, como decía, tiene que ver más con la relación entre el gobierno y la ciudadanía, y es: ¿cómo quiere la administración municipal que la ciudadanía la perciba a partir de este diálogo? A mí esa pregunta me parece muy importante, porque todos ustedes cuando conversamos, o al menos muchos de ustedes, o cuando uno ve el chat, dice como: no, es que no confían en nosotros. Y si no confían en nosotros, es muy importante hacer cosas para que confíen. Y si no pensamos cómo queremos ser percibidos, probablemente hagamos un diálogo como siempre lo hemos venido haciendo. Pero es importante decir como: no, yo quiero que me perciban como un gobierno confiable. Y cuando yo me pongo eso como meta, entonces yo digo: no, pero acuérdense que para que me perciban confiable, tengo que planear el diálogo, voy a usar los resultados que salieron de ahí, voy a decirle a la ciudadanía cómo los usé, no voy a dejar que vengan siempre las mismas personas. Como que poner eso como meta nos pone como un motorcito o una alerta de las diferentes cosas que tenemos que hacer para llegar a alcanzar esa meta. ¿Cómo hago para que me perciban como un gobierno confiable? Porque pues uno no puede pretender que haya confianza si no hace muchas cosas para generarla, y muchas cosas que no dependen de uno como persona, sino pues también de una tradición de desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones públicas, que cuando uno está en la función pública pues es importante ayudar a revertir. Yo quiero que me perciban como una administración que da la cara a la ciudadanía. Entonces tengo esa percepción, y por eso alguien preguntaba ahí cómo convence uno a la gente de que salga de la oficina, porque Itaí lo mencionaba, ¿no? Es importante salir de la oficina. ¿Cómo convence uno a la gente de que salga de la oficina, y establecer eso como de pronto dentro de las metas puede ayudar? Si usted quiere que lo perciban como una administración que está ya encerrada, pues no tiene sentido salir, pero si usted se pone como meta ser percibido como una administración que da la cara a la ciudadanía, pues se vuelve importante esa tarea de salir a la calle. O finalmente, como una administración que se compromete y le cumple a la ciudadanía. Acá las opciones son infinitas para responder, pero lo más importante es la pregunta: ¿cómo quieren que los perciban después de haber hecho este diálogo? Y me parece que es una pregunta importante, porque todos sentimos cuando hacemos esos diálogos que la gente ya tiene una percepción de la participación, que está cansada de participar, que solamente vienen los mismos a hacer diálogos muy similares a los otros. Entonces, motivarnos a través de una meta a que nos perciban diferente, creo que puede ponernos a actuar diferente durante el proceso de planeación y de implementación de los